Te cuento que la chinola o maracuyá es una fruta tropical rica en vitamina C y gran fuente de proteínas, minerales y carbohidratos. Su nombre de flor de la pasión fue otorgado por los misioneros jesuitas en 1610 debido a que parecería contener los elementos que se usaron en la crucifixión de Jesús: la cruz, los clavos y la corona de espinas. Farmacias Carol presenta Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Aquí estamos acompañadas del doctor Víctor Pimentel, neurocirujano. Y un tema también que me preocupa mucho porque lo he oído mucho, pero no sabemos, no tenemos mucho conocimiento de él, como es la epilepsia. Doctor, bienvenido una vez más y gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Como usted Bueno, decía, la epilepsia es un tema muy importante, principalmente porque es una enfermedad con un factor social. Muchas personas desconocen qué es la epilepsia, qué la provoca. Entonces, estigmatizan al individuo que la padece. Sí, y Ana. también tenemos que aprender cómo manejar si se nos presenta un paciente epiléptico que cae en una situación de ataque, a ver cómo lo podemos manejar. Pero, doctor, ¿cómo es? Entonces, le decía, básicamente, el paciente que tiene o sufre de epilepsia, que prácticamente todas las personas han visto una gente que le da un ataque, lo estigmatizan y piensan que es un paciente que tiene un problema mental, que es un paciente que tiene un problema psiquiátrico. La epilepsia simplemente es un trastorno eléctrico cerebral. Hay un grupo de neuronas, que son las células del cerebro, que están haciendo un funcionamiento anormal. Entonces, esta descarga eléctrica es la que provoca generalmente estas crisis de movimientos anormales, de pérdida de conciencia del individuo. Y esto no quiere decir que el individuo no sea una persona funcional, que no pueda estar integrada en la sociedad. Hay miles o cientos de causas que nosotros podemos encontrar que provocan la epilepsia. La epilepsia es mucho más frecuente en los infantes y en los adultos mayores. Entre las causas que tenemos el infarto cerebral, el ictus, el ACV, puede provocar una crisis epiléptica. Algún trastorno cerebral como un déficit degenerativo de las neuronas en un paciente mayor, los tumores cerebrales también, el trauma craneoencefálico que deja una secuela, una cicatriz cerebral, también puede predisponer a la presencia de crisis epilépticas, los sangrados, la hipoxia cerebral, que es más frecuente en los infantes cuando nacen, una hipoxia cerebral del recién nacido, y a pesar de que también hay una predisposición genética, porque muchas personas que tienen lesiones cerebrales son más susceptibles de presentar esa epilepsia eh, que otras. Es muy importante siempre cuando vemos esa crisis mantener la calma y buscar una ayuda médica inmediata. Doctor, sabemos que la epilepsia es, como ya usted dijo, una convulsión, pero ¿cómo uno distingue que es una convulsión una epilepsia y una convulsión normal? O sea, ¿qué las diferencia estas convulsiones? Para ya diagnosticar una epilepsia, deben ser crisis convulsivas que no sean provocadas por algo y que estén separadas por más de 24 horas del evento. Y crisis ya convulsivas donde hay una alta posibilidad de que ésta se pueda presentar. Ahí ya tú lo diagnosticas como epilepsia, pero así como hay una gran cantidad de crisis diferentes dependiendo de la zona del cerebro que esté afectada, también hay múltiples causas. La que la mayor gente conoce es la crisis convulsiva tónico-clónica generalizada. Esa es la que hay una pérdida súbita de la conciencia y es la que la gente ve que el paciente se evacúa,
se orina, se muerde la lengua, etcétera. Pero no necesariamente la crisis debe ser generalizada. Puede haber incluso, que es una frecuente en la juventud, la llamada crisis de ausencia. Tú ves que los padres llegan a la consulta, no, el niño está bien, y se queda mirando fijo, y tú le hablas, y él no te responde. Esa es otra crisis convulsiva, que es una crisis de ausencia que también lleva un tratamiento determinado. Entonces, siempre que hay una pérdida súbita de conciencia, con movimientos o no, hay que buscar ayuda para determinar la causa. Porque a pesar de que la causa puede ser directamente cerebral, hay otros factores, hay enfermedades del riñón, enfermedades del hígado que te pueden dar toxicidad, exceso de algún tipo de medicamento. Todo eso puede darte una crisis convulsiva. Eso hay que investigarlo y darle el tratamiento adecuado. ¿Qué hacer si una persona cae con un ataque de epilepsia y usted ve que se está mordiendo la lengua? Exacto. Lo primero y más importante, mantener la calma. Uno. Dos, solicitar ayuda. Tres, no hay que hacer un esfuerzo sobrehumano de agarrar al paciente. Eso es muy difícil y puede resultar en una lesión. Hay que tratar de colocarlo cómodo y una vez termina la crisis, hay que tratar de poner el paciente de lado para que cuando haya un exceso de salivación el paciente no se atragante. Y siempre tratar de mantenerse con el paciente durante todo el proceso hasta que recobre la conciencia. Lo normal es que una crisis epiléptica, una crisis convulsiva, no dure más de unos cuantos minutos. Si sobrepasa de eso, ya es una emergencia importante que le llamamos estatus epiléptico. Esos pacientes, cuando hacen la crisis, pueden presentar una rigidez del cuerpo, pueden presentar espasmos faciales. Hay que vigilar siempre la respiración, porque incluso pueden durar mucho tiempo sin respirar y provocar entonces una hipoxia. Lo importante es mantenerse con calma, colocarlo en una posición cómoda y estar ahí hasta que recobre la conciencia. Doctor, ¿de qué manera se ve afectado el estilo de vida de una persona con epilepsia? Porque yo veo que son muchos los eventos, Eso es una y pregunta eso. bastante importante, porque el paciente con epilepsia es un paciente, yo se lo digo a usted, es una persona normal con una enfermedad que se controla. Del 70 al 75% de los pacientes que sufren epilepsia se controlan solamente con medicamentos. Son pacientes que pueden hacer su vida normal. Solamente hay un 30 en la que hay que aumentar el medicamento, combinarlo y en pocos casos llevar a una cirugía de epilepsia. El paciente que sufre de epilepsia tiene que ser un paciente disciplinado. Lo importante es mantener la medicación a su hora, que su medicamento no le falte, que las dosis sean adecuadas una vez esté controlado de dicho medicamento y el paciente tiene que disminuir la carga de estrés. También tiene que tener lo que nosotros llamamos higiene del sueño. Siempre le recomendamos a esos pacientes dormirse a una hora determinada, buena cantidad de horas de sueño, no tomar alcohol y también a esos pacientes se les recomienda hacer su ejercicio. Deben llevar una vida saludable, una dieta saludable. Son pacientes que deben hacer su vida normal con los medicamentos de forma controlada. Wow, Alma, ante usted habló de que no se curan realmente. La epilepsia, una vez diagnosticada, la epilepsia no se cura, pero son pacientes ay, que duran años sin una crisis. Una vez tú tengas la crisis epiléptica, la crisis convulsiva controlada, son pacientes que pueden hacer su vida normal. Hay pacientes que fácilmente te duran 10, 15, 20 años sin presentar ninguna crisis. Esos pacientes lo que hay que darle un seguimiento de cerca. Siempre estos medicamentos, que son los más aprobados, los medicamentos antiepilépticos, hacen algún efecto en el hígado o en el riñón y uno tiene que darle su seguimiento periódico para que la dosis sea adecuada y su metabolismo también esté adecuado. Pero son pacientes que pueden realizar su vida normal. Siempre uno trata de estos pacientes que no hagan labores de riesgo, no sean pacientes que tengan un trabajo de conducción de avión, conducción de alguna nave de pasajeros, pero pueden hacer su vida normal, pueden conducir,
Pueden ser médicos, pueden ser abogados, pueden realizar cualquier actividad mientras su medicación esté controlada. No es bueno los niveles de estrés, no es bueno que esté en una discoteca con muchas luces, sino llevar una vida normal controlada. Ahora que está digo, normal controlada, el paciente con epilepsia no puede controlarse las convulsiones o sí. No, el paciente no puede controlarla, pero hay factores que te lo desencadenan. No es lo mismo un paciente que esté tomando su medicamento de forma regular que otro que lo deje de tomar u otro que dure el día tomando alcohol. Por eso, llevando las diferentes pautas que uno le indica. Siempre que hay una crisis convulsiva, siempre hay que indagar la causa. Hay que hacer estudios de neuroimagen, hay que hacer estudios de la conducción eléctrica cerebral. Uno de los estudios que nosotros más utilizamos es el electroencefalograma, en la que si hay alguna alteración eléctrica nos puede conducir al diagnóstico de epilepsia. Le explico también al paciente que no necesariamente un electroencefalograma normal quiere decir que tú no seas epiléptico, porque muchas veces esas crisis no son 100% detectadas y tenemos un porcentaje de pacientes epilépticos con crisis idiopática que no sabemos realmente la causa, pero son pacientes que tienen crisis y necesitan su tipo de medicación. Siempre hay que estudiar de Wow. forma tanto metabólica como de forma imagenológica el cerebro, descartar que haya algún tipo de malformación, algo que esté provocando algún tipo de sangrado, un tumor cerebral, un ACV isquémico, etcétera, cosas que uno pueda detectar de forma orgánica porque puedan ser la causa de de la epilepsia. El tratamiento en general, uno lo que trata de ellos es prevenir la crisis, reducir la frecuencia de esa crisis, hacer que esas crisis no sean tan intensas y realizar lo que es la mejora de la calidad de vida de dicho paciente. Doctor, ¿hay alguna relación genética con la epilepsia? Sí, realmente, a pesar de que no hay una relación estrecha, se considera que de un 17 a un 25% de los pacientes que tienen una crisis epiléptica idiopática, es decir, que no se sabe la causa, hay un compromiso o un factor genético. Generalmente en la familia hay un tío, hay un primo, hay un hermano que ya había sufrido la crisis epiléptica. Por eso, en general, uno menciona que la epilepsia es susceptible para cualquier persona, pero uno somos más susceptibles que otro. Hay pacientes que uno ha visto que tienen una lesión cerebral traumática importante y el paciente nunca se ha tomado un medicamento y nunca ha convulsionado. En cambio, encontramos pacientes con un pequeño trauma, una contusión, una lesión cerebral pequeñita, y esos pacientes tienen que usar hasta 2 y 3 medicamentos para las convulsiones, porque son susceptibles a las crisis convulsivas. Cada quien tiene una genética diferente. Doctor, las personas con epilepsia deben de seguir alguna dieta especial, porque yo escuché que la dieta cetogénica es muy beneficiosa para estos tipos de pacientes. Lo principal es ¿Tú qué opinas? no consumir medicamentos ni alimentos que sean excitatorios, no una gran cantidad de café, no tomar alcohol porque disminuye lo que es la función de diferentes medicamentos. Siempre se le lleva una dieta saludable, buena hidratación. A mejor hidratación tú tienes un mejor flujo de lo que son los diferentes desechos que se necesitan para limpiar el cerebro, pero básicamente no una dieta realmente estricta. Mientras tenga alimentos saludables y que no tengan excitación, eso se puede utilizar. Eso, mucho exceso de cafeína, alcohol, eso, y colorantes, todo eso debe ser eliminado. ¿Y qué complicaciones, por ejemplo, consecuencia puede provocar la epilepsia? Eso es importante. Los pacientes, cuando presentan la crisis convulsiva, hay una descarga eléctrica que le hace daño a las demás células cerebrales. Los pacientes, cuando hacen esas crisis, puede haber un grupo celular que en ese momento esté muriendo.
Por eso, si hay una mayor cantidad de crisis epilépticas, vamos perdiendo una mayor cantidad de neuronas. Además de que en general, el paciente que tiene una crisis puede tener un trauma craneoencefálico, lo que conlleva a lesiones también cerebrales aparte de la que ya tenía. Y en muchas ocasiones también presenta una hipoxia. Entonces hace un círculo en el que la hipoxia te lleva a una mayor irritabilidad y la irritabilidad entonces se lleva a mayor crisis y a mayor hipoxia. Por eso estos pacientes siempre tienen que estar controlados, darse su seguimiento con su neurólogo o con su neurocirujano, alguien del área de la salud nerviosa, para mantener esa salud cerebral que ellos necesitan. He Ana, ¿tienes visto, alguna pregunta? aunque he visto muchas personas Ajá. que son geniales, que son epilépticos, inclusive tuvimos a un presidente pasado acá y, y era un genio, entiendo yo, y tengo un amigo que es uno de los genios más genios que yo he conocido, que también es epiléptico y lamentablemente se tiende, bueno, lo fue, él dice que está sano hace mucho por medio de la medicina natural, pero vamos a decir que no tiene ningún tipo de secuelas eh, cognitivas. ¿Sí? Dentro de nuestra sociedad hay muchas personas, hay más, una mayor cantidad de personas epilépticas de la que creemos. Hay muchas personas que tienen esa enfermedad, como está, te estigmatizan por esa enfermedad, son pacientes que no te dicen que sufren de ella, usan su medicamento y no lo informan, pero esas personas pueden realizar su vida totalmente normal. Y eso que él mencionó de la medicina natural, esos medicamentos, esa medicina natural, como te ayuda con las toxinas, también disminuye el riesgo de la epilepsia. Una mejor función renal, hepática, menos acumulación de colorantes, medicamentos excitatorios, cafeína, etcétera, te va a ayudar a tener menos irritabilidad cerebral. Porque básicamente si tú estás predispuesto a una crisis convulsiva, lo que hay que evitar todo lo que pueda hiperexcitar tu cerebro y provoque entonces la crisis convulsiva. Hay personas que duran años sin una crisis convulsiva y de que presentaron una situación de estrés que duraron 2 días sin dormir, se presenta la crisis. Entonces tiene que estar buena alimentación, mantener su medicación, higiene del sueño y disminución de estrés. Doctor, vamos a hablar. ¿Cómo pueden ayudar los familiares a estas personas con epilepsia? Algo muy importante, lo primero es llevarlo al médico para hacer el diagnóstico certero de que una crisis epiléptica. No necesariamente una crisis convulsiva te da el diagnóstico de crisis epiléptica. Una vez esté diagnosticado, lo más importante es la medicación. Muchos de estos pacientes abandonan el tratamiento sin habérselo quitado, dejan de tomárselo. Y a veces es más difícil controlar un paciente que ya está usando algún tipo de medicamento y que lo deja de tomar. Siempre tomar su medicamento a su misma hora. Los familiares tienen que siempre vigilar qué le provoca esa crisis. Y muy importante cuando van a la consulta, tener anotado los momentos de las crisis, qué síntomas él presentó durante la crisis, para que así el médico cuando haga la evaluación sepa por dónde va a ir el tratamiento, el tipo de crisis que está investigando, etcétera. Muy importante los antecedentes. Siempre uno le pregunta, ¿el niño cuando nació se lo dieron de una vez? No. El niño tuvo un problema respiratorio. Ya tú tienes una idea de que el niño sufrió una hipoxia cerebral, que es uno de los principales causantes de crisis epiléptica. Si presentó algún tipo de infección durante la infancia. Todo eso te ayuda a tener una guía de por dónde va el asunto con el paciente que presentó la crisis. Básicamente, disminución del estrés, disminución de los hábitos excitatorios y mantener su medicación. Con esto, el paciente epiléptico, el 80% tiene que estar controlado, debe hacer su vida normal, su integración, su trabajo, sus estudios de una forma 100% normal. Doctor, un Sí. paciente de unos 40, 50 años puede debutar con un ataque epiléptico Sí, a claro, ese tiempo? sí, claro.
Una de las causas más importantes de la crisis convulsiva por encima de los 50 años son los accidentes cerebrovasculares y por encima en la tercera edad, los tumores cerebrales. Perfecto, doctor. El tiempo se nos agotó, como siempre, nos quedamos ávidos de más información. ¿Dónde podemos localizarlo para ir a hacer nuestras citas y evaluarnos? Espere, no debemos esperar a última hora para ir a consultar, porque el cuerpo humano es perfecto, pero también tiene su, ¿verdad? Hay que darle mantenimiento, como dice. Yo estoy en la Clínica Altagracia, en el Centro Médico Universal, mi número 809-613-4408, a la orden en la zona oriental. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Manuel Víctor Pimentel, quien es neurocirujano, que vino a hablarnos de este interesante tema como es la epilepsia. Gracias por su tiempo, doctor, y que Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias. Vamos, señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó